tiempos electorales, las encuestas de opinión se vuelven un elemento clave que moldea no solo las estrategias de los políticos, sino también la conducta de aquellos que de alguna manera quieren pertenecer a las mayorías. Ahora aparecieron las encuestas de evaluación de imagen, con una característica particular. Se realizan a través de redes sociales. ¿Es este un buen procedimiento? También vamos a hablar del tratamiento que le damos nosotros, los medios de comunicación, y cómo eso puede llegar a influir o no en la población. Hoy, en La Letra Chica, toda encuesta es política. Este año el pueblo despertó, ya sabe lo que quiere, ya tenemos toda la información, sabemos lo que quiere, estos datos que vos proporcionás, yo después los proceso, yo te digo que es lo que vos pensás, me pagan para eso. Al día siguiente los diarios dan los resultados de las encuestas. Es decir, la prensa nos comunica qué pienso. Cada uno de nosotros, qué vamos a hacer, qué voy a hacer. Todos los días en los diarios, en la radio, en la tele, hay por lo menos una afirmación categórica generada por el método de la encuesta. Pero falta una encuesta. Hay una encuesta que los encuestadores guardan bajo 7 llaves. Ellos tienen un dato sobre nosotros que nunca van a publicar. Y ese dato es ¿cuánta gente responde encuestas? ¿Qué responden las empresas encuestadoras sobre los principales cuestionamientos que reciben? Por ejemplo, las diferencias entre los números de unas y otras, el tamaño de la muestra en la que hacen las preguntas, el margen de error, la forma en la que entrevistan, la influencia que sus informes tienen en el electorado. Necesito que mi muestra, independientemente del tamaño que tiene, represente al electorado. Si en el electorado hay 50% de hombres, 50% de mujeres, en mi muestra tiene que haber 50% de hombres, 50% de mujeres. Si hay 35% de pobres en el electorado, en mi muestra tiene que haber 35% de pobres. Por ejemplo, en el referéndum de Gran Bretaña para dejar la Unión Europea, solo 16 encuestas acertaron el resultado final de un total de 168 pesquisas que se realizaron. Aquí en Uruguay todos recordamos lo que sucedió con las encuestas en las elecciones internas y en la primera vuelta de las elecciones nacionales de 2014. ¿Alberto Silva cree que es medio ahí, talentean las encuestas? No, yo creo que generalmente se equivocan y penosamente se equivocan por derecha. Pero aún así, es positiva la evaluación de la gestión económica en un contexto de recesión de varios puntos del producto. ¿Qué es lo que está pasando en definitiva? Bueno, la ciudadanía lo que está pasando es que no le atribuye la responsabilidad de la crisis económica mayoritariamente al gobierno. Solamente un 13% de los uruguayos dice que los actuales problemas económicos que vive el país son culpa del actual gobierno. Tenemos pocas encuestas. Y además tenemos encuestas de muy baja calidad. La pandemia no deja hacer buenas encuestas, el cara a cara es imposible. Todo se hace por teléfono o se hace online. A mí me gustaría ver, no sé, muchas más encuestas, ¿no? Prácticamente hay una encuesta oficial que trabaja para el gobierno, que es la de equipos, y que es la que divulga estos resultados. Las otras empresas, yo he hablado con gente que está a cargo y tienen problemas financieros para hacer encuestas buenas. En los últimos días se ha denunciado la aparición de encuestas de investigación, encuestadoras falsas, que hacen preguntas ya muy direccionadas y en contra de varios candidatos. No logramos distinguir lo que es un dato, ¿sí?, de lo que es un análisis, de lo que es forzar un dato, porque como la gente no entiende mucho la ficha técnica, ¿para qué le va a explicar el margen de error? Creo que el actor, un actor débil en no es proceso de formación de opinión pública, que también lo es, de tener información pública, un actor más débil, si no el más débil, es el periodismo. ¿Por? Porque repiten de memoria, les ponen así la encuesta del día, las radios de la mañana, ¿sí?, y repiten sin saber lo que están diciendo. Este año el pueblo despertó, queremos lo que piensa. Este año pensamos lo que quieras, el pueblo que quiera lo que pienso. Este año el pueblo despertó, que piense lo que quiero. Buenas noches, bienvenidos a La Letra Chica, bienvenida Denise. ¿Qué tal? Buenas noches.
Y voy a decir bienvenido, Ricardo, pero duró poco la vuelta, Ricardo, pero es solamente por hoy. Lo vamos a recibir desde su casa. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, gracias por permitirme acompañarlos. Acá No, estoy. va a ser un placer, Ricardo. Hoy vamos a estar hablando de encuestas. El título del programa es Todo Encuestas Políticas. Pero queremos saber de arranque qué son las encuestas de opinión y cuáles son los objetivos que tienen, cómo se construye una encuesta de opinión. Y bueno, para empezar a conseguir algunas respuestas a estas preguntas, vamos a recibir a nuestro columnista, el politólogo y compañero Daniel Chasquetti. Daniel, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo ¿Cómo bien? estás, Diego? Bien. Te vimos en Hola, el tape. Denis. Te vimos ¿Qué en tal? el tape ya quejándote, Daniel. Bueno, sí. Los que hacen el tape de inicio del programa a veces aplican la tijera y bueno, funciona un poco así. Daniel, Puedo pero explicar. vamos a arrancar por el principio para no dar nada por sentado, digamos. ¿Qué es una encuesta de opinión y qué objetivos tiene la realización y la divulgación de una encuesta de opinión? Una encuesta es un procedimiento de investigación que se utiliza para obtener datos de forma rápida y eficaz. Es decir, la encuesta nos permite saber lo que piensan determinadas poblaciones o lo que hacen o cómo se comportan sin necesidad de preguntarles a cada uno. Es decir, la idea es desarrollar un conjunto de procedimientos que están estandarizados, mediante los cuales se recoge y se analiza una serie de datos a partir de la construcción de una muestra representativa de la población que queremos estudiar. Por tanto, la encuesta tiene un sustento científico, toma de la estadística un conjunto de aportes que son muy trascendentes, y que permite, bueno, avanzar en el conocimiento de distintas áreas, ¿no? Es decir, lo más común es que se utilicen las encuestas para, por ejemplo, para los estudios de mercado, ¿no? Es saber cómo se comportan los consumidores. Pero también se utilizan encuestas con fines académicos. Por ejemplo, en las ciencias de la salud se estudian poblaciones con el fin de estudiar hábitos, ¿no? Hábitos de vida, consumos de alcohol, hábitos higiénicos, etc. En las ciencias sociales se utilizan las encuestas para estudiar, bueno, la situación de las personas, ¿no? Por ejemplo, el INE nos dice todos los meses qué porcentaje de inflación tenemos, cuántos pobres hay, y para todo eso se utilizan encuestas, ¿no? En el caso del INE, la encuesta continua de hogares. Por tanto, yo diría que las encuestas de opinión son un procedimiento científico que bien utilizado nos brinda una información formidable que podemos utilizar para diseñar y aplicar buenas políticas públicas, ¿no? Por tanto, yo soy un defensor de las encuestas como técnica y como método de conocimiento de la realidad. Daniel, cuando hablamos de encuestas, ¿hablamos de una cosa única, una metodología única o hay distintos tipos de encuestas? Hay diferentes tipos de encuestas, ¿no? Yo diría que hay dos mundos. Uno es el mundo de las encuestas probabilísticas. Para que el televidente entienda, una encuesta probabilística es aquella en la cual todos los componentes de una población tienen la misma probabilidad de ser encuestados. Lo distintivo de estas encuestas es la aleatoriedad de los casos que encontramos. Las encuestas no probabilísticas son muy utilizadas, son las que se aplican cuando queremos conocer un segmento específico de la población, ¿no? Entonces ahí tenemos que, bueno, que ahí reclutamos, por ejemplo, mujeres, jefas de hogar, porque queremos estudiar esa población. Pero ahí perdemos la ventaja que nos da la aleatoriedad. Las encuestas online, por ejemplo, son encuestas no probabilísticas. Yo diría que las encuestas probabilísticas son las más fiables, son las que nos permiten estar más cerca de la verdad. Para que el televidente tenga una idea, todas las encuestas que escuchamos, que conocemos, cuando hay campañas electorales, cuando hay carreras presidenciales o cuando se mide la imagen pública, son encuestas probabilísticas. Entonces yo diría que, bueno, que el mundo de las encuestas es muy diverso, pero tiene estos dos grupos que son los principales. Ricardo.
Sí, normalmente cuando leemos o recibimos las encuestas nos hablan del margen de error, o sea, toda encuesta tiene un margen de error. ¿Cómo se trabaja para corregir ese margen de error? Bueno, a ver, el propio diseño de una muestra que busca representar una población siempre entraña la posibilidad de que, bueno, de que la estimación que se logra aplicando la encuesta tenga un error, ¿no? Y ese error se calcula a partir de un supuesto. Bueno, si hiciéramos 100 encuestas, en 95 vamos a tratar de encontrar un determinado valor, y bueno, la comparación de los valores de esas 95 supuestas encuestas nos arrojan un margen de error. Entonces, lo que sabemos es que la medición va a estar siempre en una banda que puede ser del 2, del 3, del 4%, depende del diseño de la muestra. Ese es el error estadístico, el error muestral. Después tenemos errores de la aplicación del instrumento, ¿no? Es decir, yo puedo diseñar una muestra para representar a la población uruguaya, hago el formulario, los encuestadores salen a la calle, hacen las encuestas y cuando me lo devuelven encuentro que, por ejemplo, se encuestaron menos mujeres o se encuestaron demasiado jóvenes y pocas personas adultas. Entonces, en ese sentido, bueno, ahí hay un error de aplicación de la encuesta. Y lo que la literatura señala es que esos errores hay que corregirlos. ¿Cómo se corrigen? Bueno, se corrigen reequilibrando la muestra. Para eso hay que aplicar ponderadores. El ponderador es una fórmula matemática que nos permite aquellos segmentos de la muestra que quedaron subrepresentados, volverlos a otorgarles el peso que tenían en la muestra original. Entonces, muchas veces tenemos que, bueno, al final de la encuesta se le preguntó menos a los jóvenes, menos a los que viven en el interior, y bueno, lo que se hace es aplicar ponderadores. Entonces ahí empieza toda una discusión de si los ponderadores están bien o mal aplicados. Y además la idea de la transparencia, ¿no? De que, bueno, toda encuesta debería explicar claramente qué ponderadores se utilizaron. Hay un ponderador en particular en las encuestas políticas que es el del voto anterior. Es decir, toda encuesta tiene una elección anterior. Y esa encuesta anterior dijo que el Frente Amplio, por ejemplo, tiene el 39%, el Partido Nacional el 28%, el Partido Colorado el 13%, Cabildo Abierto el 11%. Entonces podemos, si en la encuesta le preguntamos qué votó en el 2019, sabemos que la encuesta tiene que representar estos porcentajes. Sin embargo, si encontramos que alguno de esos segmentos está mal representado, podemos aplicar un ponderador y corregir por voto anterior. Y ahí es donde empieza la discusión, porque bueno, no hay consenso de que la ponderación por voto anterior sea la mejor. En algunos casos funciona y en otros no. Tenemos ejemplos en elecciones pasadas que encuestadoras que aplicaban este ponderador, por ejemplo, castigaban mucho, por ejemplo, al Frente Amplio. Por tanto, digamos que la parte de corrección de errores de la aplicación del instrumento es un momento complejo y que la única solución que encontramos para esto es que se transparenten los procedimientos que hacen los encuestadores de forma tal que la academia pueda revisarlos y encontrar soluciones, ¿no? Lamentablemente en Uruguay no tenemos una gran transparencia. Recién en la última campaña se empezaron a explicitar los ponderadores que se aplican, y eso ha generado, bueno, mucho debate, mucho ruido, mucha sospecha, ¿no? Infundada a veces, pero sospecha al fin. Ahora, Daniel, vos hablás de lo que es la zafra electoral para las encuestadoras, ¿no? Y ahí hay una frase que la repiten muchísimo, que la encuesta final es el voto. Ahí vamos a tener algo donde comparar quién le erró, quién le embocó, quién aplicó bien la herramienta de la encuesta. Pero en las encuestas de opinión eso es imposible. Dicen que las encuestadoras tienen como zafra esto de las elecciones, pero lo hemos hablado en algún otro programa y que no es tan así. Que en realidad es un trabajo que lo que hace es posicionarlos de alguna manera es algo más de editorializar la función, pero el gran volumen de trabajo de las encuestadoras es con cosas que no tienen nada que ver con las elecciones. Ahora, ¿no es riesgoso eso también para una encuestadora? Porque las que hacen ruido, como decís vos, son las de política, no la de gusto sobre una marca en particular. Sí, las empresas
Normalmente lo que hacen es participar en las encuestas políticas para posicionar la marca. Y algunas, como les ha ido bien, se transforman en tradicionales y tienen un prestigio, una reputación. Entonces, la ganancia básicamente no está en el dinero que puedan lograr. El mercado de encuestas políticas es muy pequeño. Nadie se hace rico haciendo encuestas políticas. El negocio está, digamos, en el mercadeo, ¿no? En los estudios de mercado. Yo trabajé 6 años en Grupo Radar, pero en este programa va a estar Agustín Canzani, que fue director de equipos consultores. Conozco bien cómo funciona el negocio y yo puedo decirles que nadie se hace rico haciendo encuestas políticas. Yo creo que eso es bueno, porque en verdad, si se estuvieran haciendo ricos, a mí me preocuparía mucho, ¿no? Si el objetivo de las empresas es ganar reputación, eso quiere decir que van a intentar hacer bien las cosas. Además es un juego riesgoso, porque a diferencia de los estudios de mercado, donde nunca hay un censo al final del camino, en las encuestas políticas sí lo hay. Ese censo es la elección. Entonces, todas las encuestas siempre terminan siendo confrontadas contra el resultado final. Y ahí se empieza a decir, bien, ¿cuál estuvo más cerca? ¿Cuál se aproximó? ¿Cuál estimó mejor el resultado? ¿No? Entonces hay toda una discusión. Las empresas, cuando entran en este juego, aceptan el riesgo. Es un riesgo muy alto. Aquellas que se quedan haciendo estudios de mercado y que no participan de las encuestas políticas no pasan por ese riesgo. Pero inevitablemente yo creo que, bueno, que es cambiar ese riesgo por reputación y bueno, de hecho, las 4 o 5 que se mantienen con el paso de los años, hoy tienen prestigio y trabajan en muchos campos a la vez. Nuestro mercado es relativamente chico. Uruguay es un país relativamente chico. ¿Es un problema para estas empresas? Y tienen, además del mercado, ¿qué otros problemas afrontan estas empresas? Por lo que yo conozco, son empresas chicas, ¿viste? Mirando el mercado, digamos que son pymes, ¿no? Es decir, no son grandes empresas. La más grande, no sé si llega a un tamaño medio de la economía, ¿no? Por lo cual, las empresas tienen limitaciones, ¿no? Por ejemplo, la aplicación de encuestas exige una continua investigación sobre problemas. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia a gran velocidad. Es decir, los cambios en los hábitos, la revolución tecnológica, la forma de vincularnos ahora con las redes, el comportamiento humano está cambiando a una gran velocidad y para los encuestadores eso es un desafío muy grande. Las empresas son chicas y no tienen departamentos de investigación, no hay inversión en I+D, como se observa en otros países grandes, donde las empresas son verdaderos motores de investigación y conocimiento. Entonces lo que termina pasando es que nuestras empresas, que son pequeñas, terminan tomando soluciones de afuera, ¿no? Que algunas sirven y otras, bueno, no sabemos. Pero lo cierto es que, bueno, ahí tenemos un problema. Y lo segundo es que el propio tamaño de las empresas y el tamaño del mercado lleva a que no haya diferenciación de roles. Los directores de opinión pública de las empresas son hombres orquestas, ¿no? Ellos salen, venden el servicio, luego diseñan la encuesta, escriben el formulario, controlan la aplicación del campo, luego redactan el informe, vuelven al cliente, le dan el informe escrito, se lo explican y lo aconsejan para ver cómo solucionan el problema. Esto es un problema, porque en mercados más grandes una persona no hace todo eso, ¿no? Están separados los roles. Entonces, eso, para mi gusto, el hecho de que no haya diferenciación de roles va generando con el paso del tiempo una relación entre cliente y prestador que no es la ideal, ¿no? Es decir, digamos que el prestador se transforma en un consejero del cliente y para mi gusto no está bueno. No está bueno, pero bueno, también es cierto que no hay forma de escapar a eso dado lo pequeño que es Uruguay y la baja inversión que hay en encuestas. Ricardo. Daniel, te voy a proponer algo, acercarnos un poco más a lo concreto. En los últimos tiempos han aparecido varias encuestas sobre la imagen del presidente Lacalle.
¿Es sano que sean tan pocas las empresas que llevan adelante esta tarea? No, no está bueno. Necesitamos que haya muchas encuestas, ¿no? Porque en realidad, a ver, lo que sabemos es que normalmente una encuesta es una estimación de un resultado, de un fenómeno, ¿no? En este caso, la popularidad del gobierno. Pero es interesante ver varias mediciones y de distintas empresas que apliquen diferentes enfoques, diferentes preguntas, diferentes metodologías. Yo diría que no es bueno que haya una única empresa que esté publicando datos, y eso tiene que ver un poco con el problema que decía de que las empresas son chicas, que muchas veces no tienen financiamiento para hacer una encuesta mensual, hacen encuestas cada 3 meses, achican las muestras, eso aumenta los márgenes de error. Entonces, yo desearía que hubiese más encuestas, ¿no? Y bueno, una forma de resolver esto es que los grandes medios reconstruyan las alianzas que en el pasado tuvieron y garanticen informes semanales. Otra posibilidad es que la academia produzca, como ocurre en Chile o en España, informes anuales sobre el estado de la opinión pública, cosa que en Uruguay no se hace. Pero yo diría que las encuestas que hoy tenemos son muy poquitas, conocemos pocos datos, las fichas técnicas son muy simples, y por tanto, bueno, a mí me queda gusto a poco. En realidad, sabemos una parte de la historia, ¿no? Fíjate que Factum hizo una encuesta hace 2 o 3 meses y abrió a otras preguntas y nos permitió ver otras facetas del fenómeno. Veíamos que, por ejemplo, Lacalle Pou como presidente está muy bien evaluado, pero muchas de sus políticas, yo diría casi todas, menos la de seguridad y la de COVID, están mal evaluadas, ¿no? Entonces, estudiar ese fenómeno es interesante, pero claro, para eso se necesitan los datos y se necesita que haya encuestas, ¿no? Entonces yo diría que, bueno, que tenemos ese problema hoy en día, ¿no? Pocas encuestas y pocas empresas haciendo encuestas. Bueno, como reflexión y despidiéndote de Daniel, pasó hace poquito, se armó un revuelo con el rating televisivo, donde una empresa que no se dedica a eso sacó una encuesta de rating televisivo que era totalmente diferente a la única empresa que hay dando el rating televisivo. Pero bueno, es un tema de... Bueno, sí, ahí tenés un ejemplo, es decir, es como bastante irracional que el rating televisivo, siendo tan importante, lo mide una sola empresa. Sería imprescindible que haya muchas mediciones, ¿no? Pero bueno, en su tiempo, por ejemplo, el Buró de Radios tenía una encuesta anual, yo creo últimamente no la he visto. Para mi gusto se necesitan muchas fuentes de información sobre un mismo fenómeno para poder acercarnos a la verdad. Entonces yo soy un promotor de la pluralidad de abordajes y la pluralidad de estudios provenientes de distintos lugares. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros hoy en La Letra Chica. Gracias a ustedes. Gracias. Denise, Ricardo, en el bloque que viene nos vamos a meter con algunos de los problemas que pueden llegar a presentar las encuestas. Para eso vamos a recibir a Lucía Serios, que es politóloga y doctora en procesos políticos contemporáneos. Ya venimos. Seguimos en La Letra Chica y en este bloque vamos a abordar qué problemas presentan las encuestas y para eso vamos a recibir a Lucía Serios. Lucía es politóloga y doctora en procesos políticos contemporáneos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida, Hola, Lucía. buenas noches, encantada. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Lucía, para empezar a conocer las problemáticas y una serie de preguntas que surgen a partir de esto, ¿cómo influyen la presentación de las encuestas de opinión y cuáles son los factores que pueden llegar a alterar los resultados? Bien, ahí tenemos como 3 cosas fundamentales, ¿no? Una es parte de lo que comentaba Chaschetti, pero voy a tratar de ordenarlo, que es la parte de la muestra, de cómo se selecciona,
de si tenemos o no un marco muestral, esto quiere decir un listado de gente que podría venir de la Corte Electoral, que podría venir, ¿sí? Si no lo tenemos, en el pasado y en cara a cara había un marco muestral territorializado en las casas, luego los teléfonos fijos, y ahora con los celulares eso ya no lo tenemos, sino que es más bien aleatoria, y eso genera también parte de los errores de tipo muestral que podamos estar teniendo, que no suelen derivarse en las fichas técnicas, pero tenemos después lo que bien decía Chaschetti, el margen de error y el margen de confianza. Dicho en criollo, el error es ver, como bien decía mi profesor y colega, es ver si la media, por ejemplo, de edad de tu población, o sea, de tu muestra, coincide o no con, en qué punto coincide o no con la de la población en general. Bien. ¿Sí? Si estamos y en ahí sintonía. podés tener, sí. Y la confianza, esto me van a matar mis amigos estadísticos, pero es como el arco. Cuanto más confianza tenés, más posibilidad de acertar. Esto quiere decir que vos, si querés tener mayor confianza en tus datos, tenés que hacer un número grande de encuestas, ¿sí? Para que la probabilidad de que tu muestra, perdón, un número grande de muestras, para que la probabilidad de que tus muestras reflejen realmente cómo funciona la sociedad en su conjunto. Y a todo esto, ¿sí? Hay un triángulo sobre cuanto menos encuestas haces, o sacrificás la confianza o sacrificás el error. Pero además tenés que saber si el marco, si estás sorteando de un listado, como puede ser, qué sé yo, acá en TV Ciudad, con todos los funcionarios, puedes hacer un muestreo. Tenés los datos de ellos, Sí, sabés cuántos son hombres, cuántos son mujeres, las exacto, edades. exacto. Que es bien diferente de si vos haces, y ahora con las nuevas tecnologías, un sorteo un poco ficticio, mandando más o menos las franjas por cada uno de las compañías telefónicas, sean o no sean reales. ¿Sí? Esos son marcos más abstractos. Bien, pero ahora por lo... Y eso incide. Incide también en los resultados de la muestra, que son cosas que no estamos acostumbrados a ver. El porcentaje de rechazo. La gente que te dice que no quiere contestar. Exacto. Y que además no se reporta. Y esto se agrava mucho más en las encuestas de tipo por Internet. Porque ahí juega lo que se suele llamar en la academia sesgo de autoselección. ¿Quiénes te contestan cuando mandas un mensaje por WhatsApp o por Facebook? En general, los más interesados. Entonces, hay un sesgo grande que tiene que ver con nivel educativo y con interés en la política. Bien. ¿Y puede haber una Por manipulación en ese sesgo? ¿Lo que podía ser un sesgo de muestreo puede terminar siendo un sesgo manipulado? Porque si viralice, por ejemplo, y circule en determinados grupos que se pida que se conteste esa encuesta. Puede llegar a ser, y hoy en día, por ejemplo, por Twitter, donde hay burbujas bien claras de respuesta, puede suceder que lo haya. ¿Sí? Bueno, incluso hay programas de televisión que lo usan como insumo. Claro, lo que pasa es que todo lo que sabemos en Uruguay, perdón, los colegas a veces, pero cuando se terminó de investigar en opinión pública y en técnica de encuestas, que fue en los 90 con Luis Eduardo González, con César Aguiar, ¿sí? Con el propio, que ahora lo mencionábamos,
Bueno, quedó el nombre. Agustín Canzani, Canzani, ¿sí? Era cuando estaban en un periodo muy fermental, tenían pocos clientes, pocas cosas que hacer, por lo tanto, la universidad no les daba acceso a la investigación profunda en opinión pública, por lo tanto, investigaron muchísimo sobre eso. También investigaron, ¿sí?, sobre todo esto que yo les cuento, que hace a los errores que podemos medir. ¿Qué porcentaje de no respuesta tenemos? ¿Y cómo eso afecta? ¿Qué porcentaje de error tenemos y cómo eso afecta y la confianza que tenemos en los datos? Ahora, pero después tenemos otra parte de las encuestas que no se puede necesariamente medir en números, que es lo que Aguilar decía, la artesanía, que es todo el trabajo de campo. Es cómo preguntás, cómo encarás a la persona, la apariencia del encuestador, el tipo de preguntas, y como eso tengo un montón de anécdotas de mis profesores que por suerte los pude tener, pero en el 71 hubo una encuesta en Montevideo sobre quién iba, supuestamente dirigida por el Departamento de Estadística, después en el 94 hubo otra, con un marco, o sea, con toda la parte estadística muy bien diseñada, pero con la parte del saber hacer encuestas no tan bien diseñada, pero no solamente por una mala redacción de la pregunta, que también incide, sino simplemente porque los encuestadores eran estudiantes voluntarios, imagínense en el 71, golpeaban la mesa la puerta de las personas y bueno, eso son cuentos, pero... Y le decían, compañero que va a votar, claro, barbudos, y eso genera un sesgo también en la calidad. Otro sesgo que se genera en la calidad de la encuesta es cómo tú preguntás algo. Hay varios ejemplos que yo siempre doy en clase, pero por ejemplo con el tema de aborto y desaparecidos, en el año 2011-2012, dos empresas que no vienen al caso hicieron la pregunta de forma muy diferente. Una diciendo todo lo que implicaba en derechos internacionales y la otra diciendo simplemente si había que investigar o no el tema de los desaparecidos. La relación fue 70 en esta a favor de seguir y 40 de no seguir el tema. Por la manera en que se preguntó. Claro, también el tema con el aborto. En más o menos en el mismo periodo. Una de ellas preguntaba si estaba de acuerdo con poco más que con matar al niño en el vientre de gestación. La otra hacía toda la explicación de las 12 semanas. 40-70, otra vez. Entonces, ese tipo de errores no los tenemos muy contemplados, pero son y hacen parte fundamental de la encuesta. Lo otro es el orden de las preguntas. Hoy estuve haciendo un relevamiento con todos los compañeros que realmente trabajan muy bien y siguen el orden de las preguntas, pero es bien diferente si uno o una viene preguntando sobre, por ejemplo, ¿qué tal va la pandemia? ¿Sí? O la economía, cosas buenas, y luego pregunta por la aprobación del presidente, o si, por otro lado, viene todo con preguntas de bajón. ¿Cómo está tu empleo? ¿Cuáles ves los sistemas? ¿Sí? Entonces, ese tipo de información, la última, no se reporta en las fichas técnicas, pero es tan importante porque se genera sesgos que no podemos medir, pero sí que tendríamos que considerar. Y esto no quita que las empresas no lo hagan bien, simplemente que deberíamos tener un poquito más de información. Disculpen que...
nos tiraste un balde de información, nos encantó. Ahora, yo tengo una cortita. Yo he notado, con lo que dijo Chaschetti y con lo que está diciendo vos, que de alguna manera para las encuestadoras, las nuevas tecnologías son una complicación. O sea, Chaschetti decía que el cara a cara es fundamental, que lo online no está haciendo lo perfecto que debería ser, que las encuestas por celular o por redes sociales se pueden de alguna manera tocar hacia diferentes lugares. O sea, realmente es necesario para que una encuesta sea fiel mantener las mismas estrategias antiguas, por decirlo de alguna manera, que es el salir a la calle y preguntar cara a cara a las personas. ¿Cuáles son los principales problemas de las nuevas tecnologías? Algunos presentaste ahora. Bien, ahí con el tema de volver al pasado hace 15, 20 años, tenemos dos problemas. El primero de ellos es, cuando nosotros salimos a hacer encuestas cara a cara, tenemos la posibilidad de estratificar, de saber de dónde viene la información y no tener que corregir, como decía después Chaschetti, ex post, ¿sí? Y a la vez hay un efecto hay dos efectos que son contradictorios. Por un lado está que la persona va a sentir más vergüenza en responderte a ti, ¿sí? Si le preguntás cara a cara que si lo agarrás en el ómnibus contestándote por un celular. Bueno, pero es más difícil ¿sí? mentir cara a cara. Pero ahí, por ejemplo, está el tema de que si tú sos mujer y me estás preguntando un tema sensible, yo por ahí voy a tener una respuesta diferente a la tuya si sos un hombre que me estás preguntando un tema sensible. Bien. ¿Tá? Y entonces, volver al cara a cara está bien en el sentido, o podría ser posible, en el sentido de que tenemos más certeza y tenemos desde el año 45 hasta los 2000 esa como nuestra primera referencia y la que más resultaba. Ahora, ¿cómo se incorporan las nuevas tecnologías? ¿Podemos con las nuevas tecnologías salvar los problemas que tenemos por no hacerla cara a cara? Bueno, no lo sé. A ver, si la encuesta tiene dos pasos, que una cosa es la selección de la gente, ¿no? Uno piensa en una aglutinación de gente que ahora no se puede. ¿Sí? Y vos haces muestras aleatorias. ¿Sí? Este. Después este. Y cuantas más muestras haces, se supone que más confianza tenés, por lo tanto el error del parámetro va a ser diferente. Otra cosa distinta es si esa gente que vos elegís sos lo suficientemente capaz de hacerle decir la verdad, de que no te mienta, de que haya confianza. Entonces, por celular capaz que no es el mejor momento, pero tampoco lo asegura que lo sea cara a cara. Bien. Por lo que yo te decía. O sea, si tú me vas a preguntar si tengo problemas con violencia de género, o que me han sucedido cosas, probablemente yo tenga un tipo de respuesta para ti y un tipo de respuesta para ti muy diferente. Vimos en estas últimas semanas una encuesta de imagen del presidente que dio muy bien, una aprobación del 60%, y fue algo muy celebrado dentro del gobierno y a nivel de la opinión pública, de alguna manera parecería ser. ¿Cómo inciden estas encuestas de imagen en la población en general? Bien, sobre esto me encanta que me lo preguntes, realmente. Bueno, hicimos una investigación hasta Tabaré 2, donde veíamos algunos puntos a lo largo del tiempo. Primero, después del balotaje, de las reglas, de que se cambian las reglas electorales, todos los presidentes logran por lo menos 10, 15, 20% puntos más de lo que sacaron en la elección. Y además
lo mantienen en el tiempo. No tanto como lo que sucede en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se supone que se destrozan las lunas de miel, que parece que no sucediera, sino que se mantiene? Tiene algunas explicaciones teóricas a nivel mundial, que son, primero, la economía. Que funcione bien. Que funcione bien. Después, la marcha del país y el carisma. Bien, en este caso, lo que llama la atención y por lo que hay que seguir investigando mucho en opinión pública y hay que realmente seguir investigando mucho para ayudar también a las empresas, pero desde la academia, ¿sí?, con nuevas teorías, es que tenemos dos cuestiones, o dos posibles cuestiones. Si es cierto que, a ver, ya hice el chequeo con las empresas, no han cambiado la forma en que lo preguntan desde el 80 para acá, las que son, o sea, si el orden, no hay un sesgo de que han cambiado el tema de preguntas. Por lo tanto, ¿qué se puede pensar? Se puede pensar en los dos efectos, pero igual hay que mirarlo como un caso bien atípico. Es que cuando las poblaciones están frente a conflictos, frente a desastres, necesitan confiar. Bien. ¿Sí? Como necesitan confiar, necesitan un líder fuerte. Y en ese punto nos pueda gustar más, nos pueda gustar menos la forma en que se comunica nuestro presidente y el equipo, es cierto que está presente. Esa puede ser una de las razones. Y la otra razón es que cuando las sociedades se enfrentan a situaciones tan atípicas como las que estamos viviendo, está el fenómeno que se llama Run on the Flag, que es básicamente correr alrededor de la bandera y ser cada vez más nacionalistas y cerrarnos un poco, sin tener que poder pensar demasiado. ¿Sí? Luego, algo me iban a preguntar sobre los medios y sobre la internet, creo. Pero bueno, capaz que ya me fui muy lejos y ya el programa se tiene que ir. Pero seguimos. En el bloque que viene lo nombraste un rato, Agustín Canzani. Con él de alguna manera vamos a tratar de meternos y hacer una autocrítica, y es cómo influimos nosotros, los medios, a la hora de presentar estas encuestas. Lucía Seilos, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Me hubiera encantado poderme expandir muchísimo más y siempre capaz falta ser tiempo. un poco más clara con esto. Ya venimos muchas con gracias. el último bloque de La Letra Chica. Bloque de La Letra Chica, y lo decíamos al arranque, hagamos un poco de autocrítica. Las encuestas de opinión de alguna manera moldean conductas de políticos y de la población en general, pero ¿qué responsabilidad tenemos nosotros, los medios de comunicación o las personas que se encargan de divulgar esta información que recogen las encuestadoras? Para profundizar sobre esto vamos a recibir al sociólogo Agustín Canzani. Agustín, buenas noches, bienvenido a La Letra Chica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto. Buenas noches. Un placer. Agustín, a través de los medios es que estos datos llegan a nosotros, a la población. Vamos a empezar hablando del ideal, digamos. ¿Cómo debería comunicarse este tipo de información para que la gente sea quien procese los datos y saque sus propias conclusiones? Correcto. Yo diría que hay dos elementos importantes. Un primer conjunto de elementos tiene que ver con las características técnicas de un estudio. Y un segundo conjunto de elementos tiene que ver con la forma de presentación de ese estudio. ¿De acuerdo? En términos de las características técnicas del estudio, las asociaciones profesionales, que incluyen quienes trabajan en empresas de opinión, pero también quienes trabajan en universidades, en general han realizado esfuerzos para determinar cuáles son los elementos
que hay que comunicar al público para, de alguna manera, pueda evaluar la calidad de la información que se está presentando. Y allí hay algunos elementos importantes. Primero, la fecha de realización del estudio es muy importante. La muestra, cómo se ha realizado una muestra, Lucía hablaba hace un rato de eso. La técnica, cuando decimos la técnica, si es una encuesta cara a cara, una encuesta telefónica, una encuesta online, una encuesta mixta que se usan cada vez más. El margen de error que tienen las estimaciones que se están presentando allí desde el punto de vista de la teoría estadística, la formulación exacta de la pregunta sobre la cual se está arrojando la información y de alguna manera también los ajustes que se han hecho a las encuestas y en muchos casos, y esto es muy importante, el financiamiento del estudio. Hay en general encuestas de tres tipos. Encuestas de financiamiento por los propios medios masivos de comunicación, encuestas de financiamiento mixto, donde una empresa realiza una encuesta y vende información a distintos clientes, es lo que llaman habitualmente en la jerga encuestas ómnibus o encuestas multiclientes, y luego puede ocurrir también que haya encuestas solo para un cliente, por ejemplo, un partido político o un organismo empresarial. Y esto también se pide habitualmente que se explicite cuando se difunde un estudio. Ahora, esto tiene que ver con las características técnicas. Hay otro elemento que es muy importante, que es la forma de presentación. Y hay tres cosas que son bien diferentes. Primera cuestión importante, lo que yo llamaría la información. Esto es el dato. Cómo se presenta el dato, que sea un dato claro, que sea indubitable, que la gente lo pueda entender con facilidad. Segundo, el análisis. De alguna manera, cómo se contextualiza ese dato con otros datos. Y tercero, la interpretación. ¿A qué se asigna ese valor que se está presentando? El dato como tal podría ser, por ejemplo, la evaluación de la gestión del presidente. ¿De acuerdo? Es un dato concreto. El análisis podría ser cuánto hay de aprobación, cuánto hay de desaprobación, cuánto hay de ni aprobación ni desaprobación, y cuánto hay de no respuesta, que también es un elemento importante. Y el análisis también puede incluir comparaciones con momentos anteriores, con otros periodos de gobierno, con la propia gestión del presidente en el mismo periodo de gobierno, etc. Y el tercer elemento es a qué se atribuye el valor que se está presentando. Y ahí entra la interpretación de la información. Bueno, el dato es una cuestión relativamente objetiva y además es algo que de alguna manera podría ser verificable porque siguiendo la misma metodología, alguien podría replicar la encuesta y ver si, por decirlo muy rápidamente, le da lo mismo o no le da lo mismo. El análisis ya depende de con qué estamos comparando. Y cuando alguien dice cayó la aprobación o subió la aprobación, eso tiene que ver mucho con cierto juicio de valor que tiene que ajustarse a determinados parámetros, que a veces no son los mismos. Cuando se dice cayó o bajó, es alta o es baja. Y la interpretación es una cuestión mucho más debatible que tiene que ver de alguna manera con nuestros puntos de vista como analistas, pero también con nuestros valores y con nuestros principios. Bueno, yo diría que en general en Uruguay tenemos encuestas de opinión pública de un nivel de calidad, a mi juicio, razonablemente bueno, pero que a veces sería mejor tener más información sobre las características técnicas de los estudios y más separado la información del análisis de la interpretación, cosa que no siempre ocurre. Ricardo. No, yo me quedé pensando que esta forma de exponer en general los resultados de las encuestas ante la opinión pública tiene un efecto sobre la opinión pública. ¿Es así? ¿Que tiene un efecto sobre el comportamiento posterior de la opinión pública? Sí, las encuestas, y esto se debate desde que hay encuestas, desde la década del 30 en los Estados Unidos, un señor llamado George Gallup fue el que popularizó este tipo de encuestas de opinión y sobre todo de opinión política, pueden tener efectos.
lo que ocurre es que esos efectos son diversos según los temas que tratan y según las coyunturas en las que tratan. Por ejemplo, se discute mucho si las encuestas influyen en el voto, ¿sí? Se habla mucho de votar a ganador, por ejemplo, y se discute si ese efecto existe o no existe. Y es un efecto que hasta tiene un nombre en inglés. Subirse al carro del ganador viene de algo que hacía el bufón de Lincoln en las campañas electorales. Tenía un carrito que de alguna manera era un carro muy popular y la mayor parte de los políticos querían subirse a ese carro. Y de ahí viene el nombre, de votar a ganador, del efecto que tiene el carro del ganador, el carro que inauguraba un acto político. Entonces hay efectos de ese tipo en términos electorales. Bueno, sabemos que según los países a veces son importantes y a veces no. Hay bastante acuerdo en que los efectos son más importantes cuando el contexto de voto es voluntario. Por ejemplo, en una elección interna podría ocurrir que si mi candidato tiene pocas chances de ser elegido, como el voto es voluntario, yo no concurro a votar. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay un impacto posible. Ahora, saliendo de los contextos electorales, las encuestas también generan, de alguna manera, climas sociales. Y por lo tanto, como recién hablaban ustedes, un estudio sobre la aprobación o desaprobación del presidente puede también influir no solo en el público, sino también influir en los actores políticos, de una manera u otra. Lo que no está claro es que ese efecto sea un efecto siempre igual, siempre en el mismo sentido. Y además, lo que también es muy relevante es que lo que sube alguna vez también baja alguna vez. Y por lo tanto, y esto uno lo ha discutido muchísimo con políticos en años de ejercicio profesional de un lado y del otro del mostrador, es que cuando se usa una encuesta o el resultado de una encuesta como un elemento de publicidad, uno está jugando con un arma de doble filo. Porque lo que subió puede bajar y a veces el resultado puede ser peor. Ahora, Agustín, la última. No todas las encuestas se comunican públicamente. Es más, yo creo que la gran mayoría de las encuestas no se comunican públicamente. Los medios de comunicación, de alguna manera, eligen qué encuestas son las que van a trasladar al público y de qué manera la van a trasladar. ¿Se puede decir entonces que los medios de comunicación tenemos un rol similar o quizás hasta más relevante que una encuestadora a la hora de que son los que le terminan mostrando a la población esa información? Sí, sin duda, como ocurre con otro tipo de información, ¿verdad? Acá hay un elemento muy importante. Tú dijiste, hay encuestas que se conocen y otras que no. Y yo diría, a veces hay partes de las encuestas que se conocen y partes que no. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería eso? Claro, es muy común que un periodista de un medio reciba, por ejemplo, un informe de opinión pública, ¿sí?, con determinados datos. Y por lo tanto, como cree que es una noticia, decide divulgar. Me pasó muchas veces en el ejercicio profesional que periodistas a los que valoro realmente me llamaban para decirme, tengo este dato. ¿Es correcto esto? Y yo le decía, mirá, el punto no es si este dato es correcto o no es correcto, sino si este dato es un dato que genera una imagen real y completa del fenómeno o solo una imagen parcial. ¿Qué ocurre muchas veces? Que se toma un dato de una encuesta y se omiten otros datos de una encuesta. ¿De acuerdo? Y esa es una responsabilidad muy grande del periodismo, porque habitualmente quien filtra una encuesta filtra la parte de la encuesta que lo favorece y no la parte de la encuesta que lo desfavorece. Y muchas veces he tenido la oportunidad de discutir y debatir con amigos y colegas del periodismo sobre este tipo de práctica. Ellos me decían, pero esto es importante, es una noticia. Yo les decía, bueno, pero es una noticia sesgada y vos estás siendo funcional si no tratás de ver todo el conjunto. Entonces sí, efectivamente, con este ejemplo quiero decir que hay una responsabilidad muy importante de los medios. Hay una responsabilidad de los medios en tratar de, yo sé que es aburrido y hasta tedioso, pero en tratar de transmitir la mayor cantidad de información técnica
de una encuesta para que las personas a lo largo del tiempo puedan irse adaptando y aprendiendo y valorando la calidad de una encuesta y los alcances y límites de una encuesta, hay responsabilidad de los medios en separar la información del análisis, de la interpretación, y hay responsabilidad de los medios en cuestiones tales como, por ejemplo, cómo titular la nota sobre una encuesta, porque eso incide de manera muy importante en la construcción de la realidad. La realidad no es la que existe, sino que también es una construcción social. Por lo tanto, hay un desafío muy relevante y creo que en este sentido hay ejemplos interesantes. Simplemente para mostrar el caso, hace algunos años la presidenta de WEI, por la Asociación Mundial de Opinión Pública, fue una persona cuyo rol era periodista en CBS, una de las grandes cadenas norteamericanas. Y ella fue la presidenta de la Asociación Mundial de Opinión Pública. Tenía un doctorado en ciencia política, pero trabajaba como periodista y realmente hizo mucho énfasis en este tipo de cosas que yo estoy comentando ahora. Tratar de transmitir al público de la mejor manera posible los alcances y los límites de una encuesta y también de separar esas cosas que son datos de análisis de tendencias, de interpretaciones. Por lo tanto, el rol de los medios es muy importante porque las personas en general no conocen en todos los casos el estudio en su conjunto, no conocen en todos los casos el estudio en su complejidad, sino que conocen una versión reducida y limitada, y por lo tanto hay una responsabilidad muy importante en los medios de comunicación en trasladar la versión lo más fiel posible de lo que ese estudio está representando. Agustín Canzani, muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Un placer, buenas noches. Buenas noches. Denise, Ricardo, bueno, te despedimos a vos primero, que te aguantaste ahí, estoy con tu casa. Nos vemos ya en el estudio la semana que viene. Hasta la semana que viene, que pase. Muchas gracias, Ricardo. Mañana no, ya me estoy adelantando un día. El viernes hay una entrevista preciosa de Ricardo con Cristina Morán, la vamos a estar anunciando ahora dentro de poquito. Y quédense porque ahora pegadito a la letra chica está el estreno de Fragmentos de Memoria. ¿Qué es un desaparecido? ¿Dónde escuchaste hablar sobre el tema? ¿Por qué desaparecieron? Bueno, los y las jóvenes responden estas y otras preguntas en un ejercicio en el que el pasado nunca es el mismo. Mañana en la letra chica vamos a hablar sobre el derecho al suelo, el suelo que está en disputa. En Uruguay hay 90 barrios privados y mañana vamos a estar hablando un poco sobre esto, las normativas, cómo el suelo se disputa, básicamente. Hasta mañana.